Hola, hola. Hola, ¿cómo están? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos todos a este programa número 21, episodio número 21 de Tu vida en Fi. Tu vida en el paradigma hermético iniciático. ¿Mm? Este espacio en el cual recorremos mitos, por el momento son mitos griegos, pero no nos vamos a circunscribir únicamente a ellos, y vamos viendo que estas historias de héroes, dioses, monstruos, de pronto están muy ligadas a nuestras propias historias. ¿Mm? ¿Qué tal? Bienvenida Marisela, bienvenida Gaby, bienvenida Liana, muchas gracias por acompañarme. Muy bien, otro jueves. La verdad tengo que confesar, el jueves se está convirtiendo en uno de mis días favoritos de la semana por muchos motivos. Este es uno de ellos. Y bueno, de lo que vamos a hablar hoy en este segundo interludio de Tu vida en Fi, los interludios son espacios como paréntesis entre saga y saga que preparan el terreno, ¿no? Como que van preparándonos para que cuando llegue la saga, tener elementos para poder comprenderlas de una manera un poquito más profunda todavía. El título del interludio de hoy se llama Metis, la astucia femenina. Vamos a comenzar por el subtítulo, ¿no? La astucia femenina. ¿Por qué la astucia femenina? Tengo que decir que la astucia femenina, decir eso, de alguna forma es redundante. ¿Por qué? Porque no existe, y esto lo digo lamentándolo desde lo más hondo de mi corazón, no existe la astucia masculina. ¿Mm? Esto no quiere decir que los hombres no podamos ser astutos, pero la verdad es que la astucia es una cualidad, es un don esencialmente femenino. ¿Mm? Vamos a explicar un poquitito esto para que no se malinterprete y poder ir todos juntos hacia esto. Hola, Caro, bienvenida, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué quiere decir esto que hay cualidades masculinas, cualidades femeninas? Todos nosotros tenemos una identidad ligada a nuestra sexualidad que hace que nuestra conciencia tenga un carácter o bien masculino o bien femenino. Ese carácter consciente nos da un acceso más despejado, por decirlo de alguna manera, a determinadas cualidades, a determinadas actitudes. Entonces, si por ejemplo hablamos de una actitud agresiva, el varón probablemente al tener una conciencia masculina tiene un mejor acceso o un acceso más directo hacia esa agresividad. Mientras que la mujer, de pronto, tienen que ocurrir determinadas cuestiones o tiene que haber tenido determinadas experiencias que le hayan permitido, y estoy siempre hablando desde lo automático, conectar y encontrar algún tipo de atajo hacia esa cualidad que para ella no estaba tan directa como para un varón. Bueno, con la astucia pasa lo mismo. Hola Gilda, ¿cómo estás? Bienvenida, tanto tiempo. Qué lindo verte. Entonces, decíamos, la astucia es una cualidad femenina. ¿Mm? Para que el varón logre conectar con esta cualidad, tiene que hacer algo que podríamos decir que es una especie de alargue de circuitos. Mientras que la mujer la utiliza así. ¿Mm? Es innato en ella ser astuta. Se comprende, ¿no? Esta cuestión de que no es que
las cualidades femeninas son solo de las mujeres. Es que la mujer tiene un acceso más directo a ellas. El hombre tiene que alargar circuitos. Y lo mismo ocurre al revés. Muy bien, entonces ya explicamos el subtítulo. Ahora, ¿quién es Metis? Si miramos, por ejemplo, la descripción del video, vamos a ver, por ejemplo, que Metis era un oceánide. Y algunos podrán decir, pará, en algún video la habían mencionado a ella. Y había dicho Leo que ya íbamos a hablar de ella en algún momento. Bien, este es el momento donde vamos a hablar de Metis. Hola Josefina, hola Franco, muy buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por estar. Decimos entonces que Metis es una oceánide. Un segundito, ¿eh? A ver, un segundito. Que tengo la perra acá gritando. Bueno, a ver si me hace caso. Entonces, decíamos, Metis era una oceánide. Era una hija de Océano y de Tetis. Como tal, era una titánide de segunda generación. ¿Cuándo hablamos de Metis? Tendríamos que retrotraernos un poquitito en la historia que venimos recorriendo, sobre todo desde la segunda saga. A ver, así como en las series vieron que dicen previamente en Tu vida en Fi, ¿no? Y te ponen así como pedacitos de los capítulos anteriores. Teníamos a Gea, la diosa tierra, que estaba aburrida y engendra ella sola a su par, Urano, el cielo. Luego Gea como que se cansa de Urano y hace que uno de sus hijos, Crono, un titán, lo castre para que la deje tranquila. Luego, Gea se enoja con Crono porque Crono recluye a alguno de sus hijos en el seno de ella misma, en el Tártaro. Entonces ayuda a Rea, la esposa de Urano, de Crono, a que Crono no se coma al último de sus hijos. Esto es importante. ¿Por qué Crono devoraba a sus hijos? Porque había tenido el oráculo de parte de su padre, vamos a decirlo de otra forma, la maldición por parte de su padre, de que así como Crono había derrocado a Urano y se había erigido como rey de los titanes, uno de sus hijos iba a hacer exactamente lo mismo. Lo iba a derrocar a él y se va a erigir como rey de los dioses. Entonces Crono, por las dudas, como no le habían dicho cuál, él se los comía a todos, ¿no? Gea idea algo con su hija Rea para que cuando nace Zeus, en lugar de dárselo al bebé para que Crono lo devore, lo cría en una cueva hasta que Zeus es adulto. Hasta aquí la historia. A partir de acá empieza a ponerse interesante. Y aparece, por supuesto, nuestra protagonista, Metis. Zeus se había convertido ya en un joven dios, fornido, poderoso, brillante, pero bastante inexperto, ¿no? Como que todavía no entendía muy bien cómo dominar sus artes. Y Rea se estaba planteando cómo hacer que Zeus ingrese a la corte real, en el monte Otis.
porque necesitaba estar cerca de Crono para hacer que vuelvan de alguna manera los hijos que se había devorado. Ese era el fin de Rea, recuperar a sus hijos. Como lo vimos también en el video donde vimos el miedo que inculca Rea, el miedo a perder el amor de los hijos. Cuando en todo este interín aparece una prima de Zeus, hija de los hermanos de Rea, de Océano y de Tetis, llamada Metis, una oceánide. Y Metis es la diosa del buen consejo, la diosa de la prudencia, pero ojo, también es la diosa de la astucia y de la cara no agradable de la astucia. Y eso se llama perfidia. La perfidia, para que nos quede claro, significa realizar acciones diciendo una cosa, pero sabiendo que vas a hacer otra. Es mucho más que ser hipócrita. Es además tener una mala intención, ya tener la intención de hacer lo opuesto de lo que estás diciendo que vas a hacer. ¿Se comprende? Eso es la perfidia. Entonces, de alguna forma es una astucia, pero en su lado sombrío. En el tarot diríamos que está invertida la carta. ¿Está bien? Muy bien. Un segundito. Ahí llegó Julia. Muy bienvenida. Muchas gracias por estar. Bueno. Entonces. Metis se acerca y porque Rea le había pedido un consejo, un buen consejo, y Metis lo mira a su primo Zeus, como que le detuvo la mirada un segundito, ¿no? Como diciendo, papá, mira al primo. Pero bueno, están para cosas más importantes, entonces dijo, bueno, mira, sería bueno, interesante que Zeus coloque un emético, algo que lo haga vomitar a Cronos, para que tus hijos vuelvan a estar en este plano. Zeus la miró a Metis, se dio cuenta como que algún impacto había logrado, pero por su juventud, por su inexperiencia, porque estaban en juego la vida de sus hermanos quizás, decidió guardar eso como en otro plano, ¿no? ¿Qué ocurre después? Bueno, Rea lo incorpora a la corte como copero. Zeus le coloca el emético en la copa a Crono. Crono lo toma, vomita a todos sus hermanos y ocurre la titanomaquia. Toda la guerra que vimos en el capítulo 20, en el episodio 20 de Tu vida en Fi, anterior a este. Ahora bien, cuando termina la titanomaquia, Zeus se encuentra como el gran dios regente en el Olimpo, y ahí como que se acordó de la prima Metis, ¿no? Y dijo, pucha, estaba linda, ¿no? Hesíodo la nombra como la de las hermosas mejillas, Metis la de hermosas mejillas. No sé, quizás las mejillas le impactaron a Zeus, quizás no fueron las mejillas, pero la verdad es que le quedó dando vuelta la cosa, ¿no? Entonces, Zeus dijo, la voy a buscar, vamos a buscarle a la prima. Y claro, hola Clau, ¿cómo estás? Bienvenida. Estoy leyendo el comentario de Julia que dice, ya extrañaba estas historias. Bueno, de todas formas, así como te la estoy contando yo, creo que no están en ningún lado. Pero por las dudas, es un tinte, digamos, humorístico que me atrevo a brindarle al mito. Bueno, Zeus se la va a buscar
Metis, ¿no? Y Metis, obviamente, no, jamás, ¿no? O sea, ella no quería saber nada y se fue transformando, ¿no? En cisne, en delfín, y se fue transformando. Y cada vez que se transformaba, Zeus lograba capturarla. La verdad es que si hubiera querido, quizás Metis hubiera podido zafar. Pero Metis le había gustado Zeus. Entonces como que después de la tercera, cuarta transformación dijo, bueno, ya está. O sea, ya nadie puede decir que yo propicié esto. Entonces, bueno, ahí sí, como que se besaron, hicieron el amor, y estaba todo hermoso, estaba todo bárbaro. Y mientras dormían una siestita, le llega a la cabeza de Zeus una vocecita. La vocecita de la abuela Gea. Esta diosa que generación tras generación siempre, ¿no? Estoy sola. Lo genera a Urano. Ya quiero volver a estar sola. Entonces hace que su hijo castre al padre. Después, no me gusta lo que hizo mi hijo. Entonces hace que su nieto derroque a su hijo. O sea, como que ella es la típica gran madre mujer insatisfecha. Esa es, y hay que reconocerlo, nuestra querida abuelita Gea. ¿Y qué hace Gea? Se le aparece en sueños a Zeus y le dice, a ver, querido, vos que estás tan contento acá con tu primita Metis, ¿sabes algo? De ella vas a tener dos hijos, una hija y un hijo. Y él va a hacer lo mismo que vos hiciste con tu padre y que tu padre hizo con tu abuelo. Es decir, te va a quitar todo lo que vos conseguiste. ¿Qué es lo que hizo Gea en esa profecía? Lo vamos a ver en un ratito. No vamos a cortar el mito, porque si no, cortamos la interpretación con el mito. Cuando despierta Zeus, ¿no? De ese sueño, y la ve a Metis, la ve como brillando, ¿no? Como que ya empezaba a, a transpirar un brillo que excedía el de ella misma. Obviamente eso significaba que Metis estaba embarazada. Y era tan linda, tan hermosa, sus mejillas eran tan rosadas, que Zeus no se aguantó y luego de contemplarla un segundo, se la comió. Así son los dioses. Es decir, agarró a la prima y se la zambulló como un canapé. No hay más prima Metis. Se acabó el problema y Zeus, con la panza llena, dijo, bueno, a ver ahora qué puedo hacer, vamos a dedicarnos a mi reino. Historia, lo pasado pisado. Chau, acá se terminó. ¿Qué hizo después? Se casó con Hera, que era una de sus hermanas, la designó diosa regente del Olimpo, o sea, reina de los dioses, y se puso a administrar, digamos, el lío que le había quedado ahí en el Olimpo. Ahora bien, unos meses más tarde, algo empieza a molestarle en la cabeza a Zeus. Dolores intensos, intensos, intensos de cabeza que cada vez se hacían más y más fuertes. Hasta el punto que ya casi cayendo en la locura, desciende a las fraguas de los volcanes y le pide a Hefesto, que ya veremos quién es, pero por ahora digamos que es un dios que vivía en las fraguas,
que con un hacha le abra la cabeza, que le parta la cabeza con un hacha, de un hachazo. Hefesto que dice, bueno, si me lo pide Zeus, acá tenés, agarró la hacha, crack, y se la clavó en la frente, y de la frente nace una diosa. ¿Quién es esta diosa? Palas Atenea, la de ojos glaucos, la de ojos claros. Palas Atenea, que es la diosa de la sabiduría, de la mesura, del equilibrio, de la estrategia, de la guerra estratégica, no de la guerra por fuerza bruta. Todos esos son atributos de esta diosa que emergió de la cabeza de Zeus. ¿Y por qué Palas Ateneas estaba en la cabeza de Zeus? Porque Palas Atenea era la hija de Zeus que estaba en el vientre de Metis cuando Zeus se la comió. Vamos a dejar ahí nuestra historia, nuestro mito. Algunos podrán decir, ¿qué es esto de andar comiéndose hijos? Hola Marce, ¿cómo estás? ¿Qué es esto de cortar, o sea, parirlos por la frente? ¿Qué significa toda esta locura, no? Como que parece no tener ningún sentido y sin embargo tiene un sentido muy, muy significativo y que sí lo podemos llevar a nuestras vidas. Más allá de la importancia que Atenea tiene en el panteón olímpico, que sin ella muchos mitos no hubieran podido desarrollarse como se desarrollaron, lo que tenemos que entender son las decisiones de Zeus. Y para entender las decisiones de Zeus, tenemos que entender cuáles son los automatismos de Zeus. Y por supuesto, los automatismos de Zeus están ligados a su árbol. Entonces, si Zeus viene de un árbol en el cual lo nuevo me va a desplazar, obviamente que esa pulsión ligada casi a un instinto de supervivencia es terriblemente pulsante. No lo superó Urano, no lo superó Crono. Y él estuvo a punto de no superarlo. ¿Cuál fue la respuesta que encontró Crono, su padre? A todas aquellas posibles amenazas, las devoro, me las trago. Esto nunca pasó. ¿Qué es lo que Metis, cómo interviene Metis, y podríamos decir cómo interfiere Metis en esta historia en su primera aparición? Demuestra, a través del sabio consejo, a través de la prudencia, que tragarse las cosas, tragarse las verdades, tragarse esas amenazas que existen, no resuelve algo. Por eso, cuando Crono toma el emético, las amenazas salen intactas. Porque no les ocurrió algo adentro de Crono. No fue que se desintegraron, no fue que, no sé, se salieron más débiles. No, sus hijos, todo eso que quiso retener, que quiso reprimir dentro de sí, que se lo tragó, no le quedó otra que vomitarlo. No le quedó otra que poder sacárselo hacia afuera, decirlo. Y todos esos fantasmas del pasado aparecieron delante de él aún más fuertes.
Primera lección. No sirve de nada tragarse los problemas. Vamos a Zeus. Recibe un oráculo igual de portentoso, igual de catastrófico, ¿no? Uno de tus hijos que vas a tener con esta mujer te va a derrocar. ¿Qué hace Zeus? Aparentemente algo muy parecido. Parecería que es lo mismo, ¿no? Que el padre, repite la historia. Se come el problema. De alguna manera lo hace. ¿Por qué? Porque el problema, a ver, ¿cuál sería la diferencia entre Zeus y Crono? Crono fija la atención en el hijo. ¿Está? Como le dijeron que uno de sus hijos lo iba a destronar, entonces cada vez que tenía un hijo, se lo zambullía. Se lo zampaba. No sé si zambullir, zambullir es tirarse una pileta, no. Se lo zampaba. En cambio, Zeus, en lugar de devorar a su hijo o a su hija, lo que hace es devorar a la madre. Porque no era tan importante quién era el hijo que lo iba a destituir. Lo importante es que de esa mujer, de esa Oceánide, iba a salir quien lo derrote, quien lo derroque. De todas formas, no es un consejo como para llevarnos a la vida práctica, ¿está bien? No se trata aquí de comerse a las esposas ni, ni a aquellos que nos pueden llegar a traer algún tipo de problema. El canibalismo no vendría a ser la moraleja de este mito, quédense tranquilos, pero sí entender que ya hay una diferencia entre Zeus y Crono. Crono se quedó con el problema, Crono se quedó con la fiebre. Zeus vio un poquito más allá y dijo, no, el problema no es este. Esta es la cara visible del problema. El problema aquí, si existiera, está acá, en este paso previo. En nuestra vida, normalmente queremos brindar soluciones todo el tiempo a las manifestaciones del verdadero problema. Entonces estamos como bomberos todo el tiempo, resolviendo incendios, ¿no? O sea, apagamos acá, apagamos acá, apagamos acá, cuando en realidad hay un solo verdadero fuego que arde abajo, que es al que deberíamos dedicarle atención. Un segundito. Bien. ¿Qué es lo que hace Zeus? Cuando devora a Metis, lo que está haciendo simbólicamente, a diferencia de su padre, y esto queda cristalinamente y claramente dicho en el mismo mito, no es guardarla, reprimirla y dejarla escondida dentro suyo. Lo que hace con Metis es integrarla. Integra su esencia, integra su sabiduría, integra la astucia femenina. Por eso, luego Zeus logra justamente con la adquisición de esta astucia, ese carácter de sabio. Porque hasta ahora, hasta ese momento, Zeus era muchas cosas, pero no era sabio. ¿Ok? Entonces, gracias a integrar a Metis dentro suyo, logra hacerse uno con la astucia. Y a partir de eso, convertirse en alguien mejor. Es decir, conectó con algún punto de su polo femenino.
¿Por qué digo que el mismo mito sostiene esto que les estoy diciendo? Porque no solo Metis siguió viva dentro de Zeus, sino que esa hija de la cual Metis estaba embarazada, siguió creciendo dentro de ellos y tuvo que nacer de la frente. La frente siempre ha sido el pizarrón de la mente. ¿Está bien? Siempre esta parte de aquí estuvo muy conectada con la mente, salvo épocas muy, muy antiguas en las cuales la mente, los griegos pensaban que estaba en el corazón. Pero luego se discernió bien la cuestión emocional de la cuestión mental. ¿Está bien? Que Palas Atenea haya nacido de la frente de Zeus implica, ¿cómo lo voy a decir? Implica un parto, implica una apertura, implica que esa mente masculina fue capaz de crear a esta diosa. Pero eso solamente lo logró hacer cuando Zeus logró conectar a través de la integración, y estamos hablando de una integración alquímica, no estamos hablando de una integración social, con la energía que Metis tenía. Y de esa unión surge entonces Palas Atenea, que es una diosa, o sea, encarna principios femeninos, pero surge de la mente de su padre. No es la primera vez, ni va a ser la última, mejor dicho, es la primera vez, no va a ser la última, que Zeus haga cosas así medias raras. Ya vamos a ver que algo parecido hace con otro dios, pero por ahora lo vamos a dejar ahí. ¿Qué quiero que nos llevemos del mito de hoy? Más allá de la particularidad que tiene este nacimiento, quedémonos con lo siguiente. Ninguno de los dos polos, por sí solo, puede llegar a algo. Ni el masculino ni el femenino. Es necesaria una integración, es necesario aceptar, conectar, integrar y fundir. Fundirme, fundirnos. ¿Ok? Hay cualidades que están en un polo y no están en el otro. Nos pasa a todos los seres humanos eso. Tenemos facilidad para algunas y dificultad para conectar con otras. Pero no es imposible. Es una cuestión de trabajo, proceso, de conexión consciente con esas aptitudes, emociones que existen en ese polo que no está tan a mano como este package, iba a decir en inglés, todo este paquete que me vino ya prefijado de acuerdo a mi sexualidad. Perdón, estoy viendo aquí. Ah, bueno, ahí veo que entró Trinity, bienvenida. Bueno, muy bien. Se comprende, ¿no? Lo que estoy diciendo. No existe la agresión como patrimonio de los hombres, la actividad, el hecho de empezar ya a hacer cosas como patrimonio de los hombres y la pasividad, la astucia, ¿no? Todo ese tejido sutil de cuestiones como propiedad exclusiva de las mujeres. Hay experiencias, algunas más felices que otras, hay crisis, hay aprendizajes,
Y hay procesos que nos permiten lograr acceder a esas emociones, a esos dones, a esas cualidades que no los tengo yo hoy quizás tan disponibles. O tengo acceso a algunos, pero otros no. ¿De qué se trata la gran obra alquímica? Se trata de juntar el polo masculino, el polo femenino y lograr una unión de opuestos. La coniunctio oppositum. Esa unión de opuestos es lo que genera la piedra filosofal. Y esa piedra filosofal no está afuera, no se genera afuera, no es buscar plomo y convertirlo en oro, sino llegar a partir del plomo de nuestra ceguera consciente al oro del conocimiento y del autoentendimiento de todo nuestro ser, no solamente la parte consciente, que existe en lo que Jung dijo, nuestro self, nuestro sí mismo. Eso, o parte de eso, es lo que hizo Zeus en este mito. Y el fruto de eso es precisamente su hija, Palas Atenea. Espero que lo hayan disfrutado, espero que les sume, como siempre, y bueno, nos veremos muy prontito en otro interludio, en otro episodio de este interludio entre la saga 2 y la saga 3. Son interludios, son videos que nos van acercando y van preparando el terreno para lo que viene en la tercera saga, que es... Ya vamos a ver qué es. Por ahora no voy a decir nada. Un beso grande, excelente vida para todos. Si te gustó, dale like, compartilo, comentalo. Lo que no te haya gustado también comentalo. Y nada, un abrazo enorme y nos seguiremos viendo muy prontito en otro interludio de Tu Vida en Fin. Hasta luego, muchas gracias.